Profesora que sufría acoso por el director desaparece misteriosamente. Mira lo que hizo un alumno. Emma se despertó con el familiar nudo en el estómago. Otro día, otra oportunidad para que el director Williams la acosara y la hiciera sentir incómoda. Con un suspiro, apartó las sábanas y se preparó para enfrentar el día. Ella realmente amaba su trabajo como maestra de primer grado en la primaria Washington. Ver las caritas emocionadas de los niños cuando dominaban un nuevo concepto o aprendían a leer una palabra difícil no tenía precio. Pero en el último año, su alegría por la enseñanza se había visto empañada por el constante acoso del señor Williams. Al principio, pensó que solo estaba siendo amable. Él a menudo pasaba por su salón de clases y hacía comentarios sobre su atuendo o su cabello. «Ese vestido azul realmente hace que tus ojos resalten», diría, «o te ves muy bien con el cabello recogido de esa manera». Emma sabía que técnicamente esos podrían considerarse cumplidos inofensivos, pero luego sus visitas se volvieron más frecuentes. Varias veces al día asomaría la cabeza, mirándola de arriba a abajo antes de sonreír lascivamente o guiñarle un ojo. Emma se sonrojaría y apartaría la mirada, incómoda pero insegura de cómo confrontarlo apropiadamente. Después de todo, él era el director. Los cumplidos también se volvieron más personales e hirientes. «¿Has considerado perder peso?», preguntaría en tono conversacional. «Tu trasero se ve especialmente grande en esos pantalones». Emma se sentiría mortificada, aumentando sus intentos por usar ropa holgada para ocultar su cuerpo. La frecuencia de las visitas del señor Williams y sus comentarios ofensivos comenzaron a afectar su capacidad para enseñar efectivamente. Se encontró distraída, mirando nerviosamente hacia la puerta, esperando que él entrara y dijera algo inapropiado. Su ansiedad y falta de concentración no pasaron desapercibidas para sus estudiantes. Emma había reportado el comportamiento de Williams a las autoridades escolares, pero hasta ahora nada se había hecho. Ella tenía la horrible sensación de que no la creían, o peor, que no les importaba. El señor Williams era un pilar de la comunidad. Había dirigido la primaria Washington durante casi una década y era bien visto tanto por los padres como por la junta escolar. Mientras Emma se vestía para el trabajo, deseó poder simplemente no presentarse ese día, pero sabía que no podía permitir que el acoso del señor Williams la echara de un trabajo que amaba. Se ató el cabello en un moño apretado, se puso una falda larga y un abrigo holgado y se encaminó a la escuela, mentalmente preparándose para otro día difícil. Al llegar a su salón de clases, Emma sintió una ola de alivio al ver los rostros sonrientes de sus estudiantes. La mayoría ya estaban en sus pupitres, conversando animadamente mientras terminaban el desayuno que habían traído de casa. «Buenos días, clase», Emma los saludó alegremente. «Buenos días, señorita Emma», corearon los niños. Emma sonrió. No importaba lo que pasara, enseñar siempre valía la pena. Mientras los estudiantes terminaban su desayuno, Emma escribió el horario del día en la pizarra. Luego se tomó un momento para estudiar los rostros de sus alumnos, como hacía todas las mañanas. Le gustaba detectar cualquier signo de angustia o infelicidad en casa. Los niños rara vez se quejaban directamente, pero si prestabas atención, a menudo podías ver cuando algo andaba mal. Hoy, sin embargo, todos parecían tranquilos y felices. Todos excepto uno. Marco, su estudiante estrella y uno de sus favoritos, parecía inusualmente taciturno. Normalmente vibrante y lleno de energía, esa mañana apenas tocó su desayuno y mantuvo los ojos clavados en su escritorio. Emma hizo una nota mental para vigilarlo de cerca ese día. Justo cuando sonó el timbre para comenzar la jornada escolar, el director Williams irrumpió en el aula. Emma se enderezó con nerviosismo cuando él le dirigió una sonrisa lenta y calculadora. «Buenos días, querida», dijo arrastrando las palabras mientras recorría su cuerpo con la mirada. «Bonita falda, muy holgada para tu figura, me temo». Emma se sonrojó y miró sus manos, mortificada. ¿Por qué no la dejaba en paz? Desde el fondo del salón de clases, vio que Marco la miraba ceñudo. «Bien, te dejaré para que enseñes», dijo Williams alegremente después de una larga e incómoda pausa. «Pero estaré de vuelta para chequearte pronto». Lanzándole un guiño, salió bruscamente del salón de clases. Emma exhaló temblorosa y se giró hacia la clase. «Está bien, saquen sus libros de matemáticas, por favor»,
A medida que avanzaba la lección de matemáticas, Emma sintió que las nubes de ansiedad comenzaban a dispersarse. Siempre se sentía más como ella misma cuando estaba completamente absorta en la enseñanza. Hoy estaban trabajando en suma triple, y los estudiantes se centraron en resolver diligentemente los problemas del libro de ejercicios. Todos, notó Emma, excepto Marco. El joven miraba fijamente su libro de matemáticas sin hacer ningún esfuerzo por comenzar el trabajo. De hecho, ni siquiera se había molestado en abrir su libro de matemáticas, notó Emma con sorpresa. Eso estaba completamente fuera de su carácter. Normalmente era el primero en terminar todas las tareas, con un orgulloso florecimiento de su lápiz. Emma se movió casualmente por entre los pupitres de los estudiantes, poniendo una mano reconfortante sobre un hombro aquí, una palabra de aliento allá. Cuando llegó al escritorio de Marco, se arrodilló para quedar a su nivel. «Marco, cariño, ¿hay algo mal?», preguntó en voz baja. «¿No has tocado tu desayuno o empezado la tarea? Eso no se parece al estudiante estrella que conozco». Marco levantó la vista con sus ojos marrones muy abiertos. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego su expresión se cerró y sacudió la cabeza con terquedad. «Estoy bien, señorita Emma», murmuró. «Solo pensando en algunas cosas». Emma frunció el ceño, no muy convencida. Pero antes de que pudiera presionar más, un movimiento por el rabillo del ojo le llamó la atención. El director Williams estaba de vuelta, recostado en el marco de la puerta mientras observaba la clase con una mirada depredadora. «Sigue trabajando en esos problemas de matemáticas, Marco», dijo Emma en voz baja. «Lo siento, tengo que seguir enseñando ahora, pero hablaré contigo más tarde, ¿de acuerdo?» Marco asintió, pero su expresión permaneció vacía. Preocupada, Emma regresó al frente de la clase justo cuando Williams comenzó otra ronda de comentarios inapropiados. «¿Cómo van esos problemas de suma triple?», preguntó en voz alta. «Ya sabes lo importante que es dominar las matemáticas básicas. Aunque tengo que decirlo, siempre me pareció que las mujeres no son muy buenas con los números. Supongo que sus cerebros simplemente no están cableados para eso». Rió entre dientes, mirando directamente a Emma, quien se sonrojó de vergüenza y molestia. ¿Realmente acababa de decir eso delante de una clase llena de estudiantes impresionables? Desde el fondo del salón, oyó un fuerte ruido metálico. Marco había cerrado su libro de matemáticas de golpe y estaba mirando al señor Williams con ojos furiosos. Por primera vez en la memoria de Emma, su estudiante modelo parecía al borde de estallar en clase. «Marco, cariño, cálmate», murmuró Emma, dirigiéndole una mirada suplicante. Lo último que necesitaba era que el mejor estudiante se metiera en problemas por su culpa. Afortunadamente, antes de que Marco pudiera decir algo de lo que se arrepentiría, sonó el timbre del recreo, rompiendo la tensión. «Está bien, clase. Dejen sus libros y vayan al recreo». Emma sonrió con valentía mientras los estudiantes se amontonaban hacia la puerta. Pero por dentro sentía que su coraje se desmoronaba. Mientras Emma vigilaba a los estudiantes en el patio de recreo, notó que Marco se mantenía alejado de los demás niños. Normalmente corría por ahí jugando a las traes con sus amigos, pero ese día chusingó solo en un columpio, moviéndose pensativamente hacia adelante y hacia atrás. Emma debatió si debía acercarse a él. Quería averiguar qué estaba molestando tanto al niño normalmente feliz, pero también necesitaba unos minutos para sí misma, mientras los estudiantes estaban fuera del aula. Las constantes visitas y comentarios inapropiados del director Williams la habían dejado exhausta y temblorosa. Decidiendo darle a Marco algo más de tiempo para resolver lo que le estaba molestando, Emma se dirigió a la sala de descanso de los maestros para prepararse una taza calmante de té de manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, contempló si debía informar nuevamente el comportamiento del señor Williams a la junta escolar. Ya lo había reportado 2 veces en el último año, después de que sus insinuaciones iniciales se convirtieran en un acoso directo e incesante. Pero las autoridades escolares no habían hecho nada para detenerlo. La directora adjunta, la SRA, Taylor, sugirió que posiblemente estaba malinterpretando las intenciones del director Williams, y el presidente de la junta escolar, el señor Farmer, parecía preocupado principalmente porque un escándalo pudiera manchar la reputación de la escuela. Emma se sintió desalentada al darse cuenta de que la dinámica de poder parecía inclinada firmemente a favor del señor Williams. A pesar de tener una década de servicio ejemplar en la primaria Washington, su voz parecía contar muy poco. Con un suspiro,
Sirvió el agua caliente sobre la bolsita de té y contempló sus opciones. Podría solicitar un traslado a otra escuela, pero no quería que el acoso la obligara a abandonar un trabajo que amaba. Y además, si el señor Williams permanecía sin castigo, ¿quién decía que no comenzaría a acosar a otra maestra? Su conciencia no le permitiría mantener la boca cerrada y permitir que otras personas pasaran por la misma situación horrible. Mientras Emma sorbía su té, tratando de ignorar el temblor nervioso de sus manos, la SRA. Taylor irrumpió en la sala de descanso. Sin decir palabra, comenzó a preparar una taza de café fuerte. Emma la observó con incertidumbre. Aunque trabajaban en el mismo campus desde hace años, nunca habían tenido más que breves conversaciones de pasada en la sala de maestros o los pasillos. Su relación era estrictamente profesional. Después de agregar una escandalosa cantidad de crema y azúcar a su café, la SRA. Taylor finalmente miró a Emma. Entonces, dijo en un tono de falsa animación, ¿cómo van tus adorables estudiantes de primer grado este año? Emma se sorprendió, pero respondió educadamente. Oh, bastante bien en general. Siempre una mezcla de desafíos y progresos, pero me encanta ver cómo... Bien, genial, la interrumpió la SRA. Taylor, oye, solo quería decirte que algunos de los otros administradores y yo hemos notado que el director Williams pasa mucho tiempo en tu salón de clases últimamente. Una roca de hundió en el estómago de Emma. ¿Acaso la subdirectora finalmente iba a confrontar el comportamiento abusivo que había estado reportando durante el último año? ¿O estaba insinuando algo más amenazador? Intentando mantener un tono neutral, Emma respondió, sí, el señor Williams ha estado haciendo visitas bastante regulares a mi clase. De hecho, quería hablarle sobre... Por supuesto, dijo alegremente la SRA. Taylor, solo quería dejarte saber que otros profesores han expresado cierta preocupación de que el director dedique tanta atención a una maestra. Podría parecer favoritismo, ¿sabes? O dar pie a ciertos rumores. Emma sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Rumores?, repitió en voz baja. Sabía exactamente a dónde iba esto. Mira, eres una maestra talentosa y estoy segura de que no has hecho nada para alentar el interés del señor Williams, dijo la SRA. Taylor en un tono de complicidad. Pero los chismes pueden ser viciosos. Solo pensé en advertírtelo, mujer a mujer. Sería una pena que tu reputación se viera empañada de alguna manera. Con eso, se bebió el resto de su café y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose lo suficiente para mirar a Emma. Solo ten cuidado con las apariencias. Ya sabes cómo pueden distorsionarse las percepciones. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Emma sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Después de todo lo que había soportado, ¿ahora la estaban culpando por atraer la atención no deseada del director? Insinuando que ella era responsable de los posibles rumores. Con manos temblorosas, arrojó el resto de su té a la basura. Había perdido el apetito. Mientras caminaba de regreso al patio de recreo, una sensación de derrota aplastante se instaló sobre ella. Estaba sola en esto. La administración claramente iba a proteger al acosador en lugar de su víctima. En su prisa por salir de la sala de profesores, Emma accidentalmente se estrelló contra Marco mientras doblaba una esquina. El pequeño estaba allí solo, con las mejillas sonrojadas por el frío y una mirada sombría en sus amables ojos marrones. Marco, lo siento, no estaba prestando atención, dijo Emma, estabilizándolo gentilmente. ¿Qué estás haciendo dentro? El recreo no ha terminado. Marco vaciló, mirando por el pasillo hacia la sala de profesores antes de responder. Yo solo pensé en traerte esto, dijo en voz baja, sosteniendo una flor silvestre púrpura un poco machacada. Parecías triste hoy, y a mi mamá siempre le gustan las flores cuando está triste. Emma sintió que su corazón se derretía ante el dulce gesto. «Oh, Marco, eso es muy amable de tu parte», dijo aceptando la flor. Le dio un abrazo, conmovida ante la perceptividad del niño. Claramente había notado su angustia incluso antes que ella misma. «Gracias, cielo. Esta bonita flor ayudó a animarme», dijo sonriéndole. Luego, en un impulso, agregó en voz baja. «Sabes, Marco, a veces los adultos tienen problemas complicados que pueden ponerlos tristes o enojados. Si alguna vez me ves así, solo recuerda que no es tu culpa, ¿de acuerdo? Tú eres uno de mis estudiantes favoritos».
Marco frunció el ceño pensativamente antes de asentir. Está bien, señorita Emma, pero también puede hablar conmigo si alguna vez necesita hacerlo. Puedo guardar secretos. Emma se rió entre dientes. Gracias, cariño. Ahora ve a jugar, todavía tienes algunos minutos de recreo. Mientras Marco corría hacia el patio, Emma se dirigió lentamente a su salón de clases, girando la flor en sus manos. La amabilidad espontánea del niño la animó y le recordó por qué valía la pena soportar el acoso cotidiano. Necesitaba centrarse en sus estudiantes, no en la política venenosa y el favoritismo de la administración escolar. Pero cuando llegó a su salón de clases, su precario sentido de esperanza se desmoronó nuevamente. Allí, husmeando sobre su escritorio, estaba el director Williams. Al oír sus pasos, se dio vuelta con una amplia sonrisa que no llegó a sus fríos ojos grises. «Emma», dijo con falsa alegría. «Estaba comenzando a preguntarme dónde estabas. Solo pasaba para decir hola rápidamente antes de mi próxima reunión». Cerró el cajón del escritorio que había estado registrando y rodeó lentamente la habitación hacia ella. Emma sintió que su pulso se aceleraba mientras se pegaba a la pared, con la flor de Marco aún apretada en su mano. «Qué bonita flor», comentó Williams, alcanzándola y acariciando los pétalos con un dedo. «Un admirador secreto, quizás. Sabes, siempre he pensado que eres aún más bonita cuando te sonrojas. Resalta tus ojos». Emma volteó la cabeza con disgusto ante el cumplido no deseado. ¿Por qué no podía simplemente dejarla en paz? Aprovechando su incomodidad, Williams se inclinó aún más cerca hasta que Emma pudo sentir su aliento caliente en la oreja. «No finjas que no lo has notado, Emma», susurró. «La tensión entre nosotros, todos estos jueguitos del gato y el ratón, solo admite que te gusto». Emma sintió una oleada de náusea ante sus palabras. Él estaba tan completamente equivocado, tan enfermo y retorcido. Reuniendo su coraje, lo miró directamente a los ojos. «Director Williams, le pediría que por favor no invada mi espacio personal», dijo en el tono más firme que pudo reunir. «Y no estoy interesada en ningún tipo de relación fuera de nuestros roles profesionales. Le agradecería que dejara de hacer insinuaciones inapropiadas u observaciones sobre mi apariencia. Solo quiero hacer mi trabajo sin ser acosada». Hubo un momento de silencio. La cara de Williams se torció brevemente en una mirada fea antes de recomponer su sonrisa falsa. «Vaya, ¿tienes que ser tan formal?», dijo con un guiño pretenso. «Solo bromeaba. Creo que alguien necesita mejorar su sentido del humor». Con eso, se alejó y salió por la puerta justo cuando sonaba el timbre, indicando el final del recreo. Mientras Emma veía a los estudiantes entrar en fila, su mente daba vueltas. Sabía que había hecho lo correcto confrontándolo tan directamente, pero también tenía la terrorífica sensación de que esto estaba lejos de terminar. Por la mirada en los ojos de William salirse, las cosas solo iban a empeorar de aquí en adelante. A lo largo de la siguiente semana, Emma sintió que se hundía más y más profundamente en la desesperación. Como había temido, su confrontación directa con el director Williams solo pareció intensificar su comportamiento acosador. Ahora no pasaba ni una sola clase sin que él entrara con cumplidos cada vez más perversos o toques sutiles que hacían que Emma se sintiera enferma. Lo que era peor, el resto del personal parecía decidido a hacer la vista gorda. Emma captaría a otros maestros lanzando miradas de simpatía o sacudiendo la cabeza con desaprobación cuando Williams se pasaba de la raya. Pero nadie parecía dispuesto a confrontarlo directamente o hablar en defensa de Emma. Incluso la SRA. Taylor pasó un día para decirle a Emma que lucía un poco estresada últimamente. ¿Había considerado tomar una licencia de salud mental? La insinuación era clara. El problema era de Emma, no del acosador que la acechaba todos los días. Cada mañana, Emma debatía más y más si podría obligarse a ir a trabajar ese día. Se sentía cansada y con náuseas todo el tiempo ahora. Incluso la perspectiva de ver los dulces rostros de sus amados estudiantes apenas podía animarla. Se sentía atrapada en una pesadilla interminable. La gota que colmó el vaso llegó cuando el señor Farmer, el presidente de la junta escolar, llamó a Emma a su oficina una tarde después de la escuela. Con voz grave, le informó que se habían presentado varias quejas formales de que ella podría estar haciendo avances no deseados hacia el director Williams. Ahora,
No estoy tomando ningún lado aquí, Emma. Solo pensé que deberías saberlo, dijo el señor Farmer con falsa compasión. Espero que esto pueda ayudarnos a resolver cualquier malentendido que pueda haber surgido. Confío en que este asunto se resolverá pronto y en silencio. El mensaje estaba claro. Niega y cállate, o enfrenta consecuencias desagradables. Emma apenas logró contener las lágrimas mientras el señor Farmer le sonreía tolerantemente. Luego se retiró a su salón de clases a recoger sus cosas. Había perdido el deseo de seguir enseñando ese día. ¿Cómo iba a levantarse por la mañana sabiendo que no solo no se haría nada, sino que ahora se la estaba culpando falsamente? Mientras caminaba hacia el estacionamiento, Emma atravesó el patio de juegos vacío. En el columpio solitario, notó una pequeña figura que se balanceaba lentamente mirando al piso de grava. Marco. Parecía tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó. «Marco, cariño, ¿qué estás haciendo aquí tanto tiempo después de la campana?», Emma preguntó con suavidad. Las lágrimas comenzaron a pinchar sus ojos nuevamente al ver la expresión sombría y herida en el rostro del niño. Parecía estar cargando el peso del mundo en sus pequeños hombros. «Hola, señorita Emma». Marco se encogió de hombros evasivamente, pero siguió mirando el suelo, solo pensando en algunas cosas, como los adultos. Emma se sentó en el columpio vacío junto a él. «A veces necesitamos hablar con amigos cuando tenemos problemas graves», dijo. «Y parece que ambos podríamos necesitar eso en este momento. Si prometo escuchar, prometes que me hablarás sobre lo que te está molestando alguna vez». Marco levantó la vista con una mirada sorprendida, como si acabara de notar su presencia. Luego, para asombro de Emma, su expresión se endureció con una mirada de determinación que parecía extraña en su rostro infantil. «Le prometo que si me cuenta qué le está sucediendo con el director Williams, le contaré lo que me está molestando», dijo desafiante. Emma se quedó boquiabierta, momentáneamente muda. ¿Cómo sabía este niño perceptivo que algo andaba tan mal entre ella y el director? Pensó que había ocultado la situación bastante bien frente a sus alumnos. Luego, mirando la barbilla obstinada de Marco, se dio cuenta con un sobresalto que no podía negarlo. Este niño claramente ya sabía que algo iba terriblemente mal, y tal vez, solo tal vez, hablar con él la ayudaría a sentirse menos sola. Así que con un suspiro tembloroso, Emma le contó la larga historia. Las miradas lascivas, los toques no deseados, los comentarios obscenos. Cómo sus quejas fueron ignoradas y ahora se enfrentaba a represalias por atreverse a hablar. Le contó a Marco cosas que ni siquiera le había dicho a sus amigos cercanos, con lágrimas corriendo por su cara. Era un gran peso levantado solo haberlo sacado al aire libre. Cuando terminó, Marco saltó de su columpio con los puños apretados a los costados. «Sabía que el director Williams era malo noticias», gritó. «Lo escuché hablar por teléfono sobre lastimar a alguien que no hizo lo que él quería, así que comencé a seguirlo para intentar averiguar de qué se trataba todo, pero nunca pensé que la lastimaría a usted». Emma se secó las lágrimas conmocionada. «Espera, ¿has estado siguiendo al director Williams?», preguntó. «Marco, cariño, eso podría ser muy peligroso. No quiero que te pongas en riesgo o te metas en problemas por mí». Pero Marco ya no la escuchaba. Con una mirada de concentración feroz, recogió su mochila del suelo y sacó un teléfono inteligente. «Mamá finalmente me dejó tener un teléfono este año en caso de emergencia», explicó tecleando furiosamente. «Así que comencé a grabar videos cada vez que veía al director Williams haciendo algo malo para mostrarle a la policía». Con un floreo, Marco reprodujo un video y se lo entregó a Emma. Con una sensación de temor, ella presionó reproducir y se quedó horrorizada al verse a sí misma en la pantalla. Era de la semana pasada, cuando Williams la había arrinconado en su salón de clases, susurrando amenazas en su oído mientras ella intentaba escapar. Las imágenes borrosas y el audio entrecortado eran difíciles de descifrar, pero la sensación amenazante era inconfundible, y Emma se dio cuenta con un sobresalto que esto era evidencia. La primera prueba sólida que había podido encontrar de las insinuaciones y el acoso de Williams. «Marco, no puedo creer que hayas hecho esto por mí», susurró con asombro, las lágrimas brotando nuevamente. Esto podría ser suficiente para probar mi caso contra él. Finalmente podría hacer que lo despidan y obtener la justicia que merezco. Podría estar a salvo».
Abrazó al sorprendido Marco con ferocidad, apenas capaz de contener la esperanza y el alivio que la inundaba. Este dulce y valiente niño podría haber encontrado la clave para poner fin a su terrible pesadilla de una vez por todas. Pero cuando Emma y Marco llevaron el inquietante video a las autoridades escolares al día siguiente, la dura realidad de la situación pronto se hizo evidente. El presidente de la junta escolar, el señor Farmer, miró el video con apenas disimulado desdén antes de descartarlo como imágenes borrosas carentes de contexto. «Vamos, Emma, el director Williams estaba claramente bromeando contigo ahí», dijo con una risa forzada. «No creerás en serio que estaba haciendo una amenaza real o algo así. Solo estás sobrereaccionando». «Pero sí la estaba amenazando», Marco intervino acaloradamente. «Lo he visto acosándola muchas veces. Él es malo. ¿Por qué más la estaría siguiendo y molestando todo el tiempo?» «Cuida ese tono, jovencito», espetó el señor Farmer, su rostro enrojecido. «No permitiré que los estudiantes hagan acusaciones tan impactantes contra el personal. Ahora, si no tienes más pruebas que imágenes de mala calidad sacadas de contexto, creo que esta reunión ha terminado». Y con eso, les indicó bruscamente que salieran de su oficina, dejando a Emma desconsolada y a Marco furioso. El momento de esperanza de Emma por justicia y validación se desvaneció, reemplazado una vez más por la desesperación aplastante. Pero cuando miró la barbilla obstinada y los ojos ardientes de Marco, Emma sintió una chispa renovada de desafío encenderse dentro de ella. La escuela podría haberla abandonado, pero ya no estaba sola en esta lucha, y sabía en lo más profundo de su corazón que de alguna manera, ella y su valiente joven aliado encontrarían la manera de hacer que el director Williams rindiera cuentas. Emma condujo a casa en estado de shock after el horrible giro de los acontecimientos. No solo la junta escolar había ignorado completamente el video de Marco mostrando el acecho de Williams, sino que Williams ahora estaba furioso porque Marco había interferido. Mientras conducía en piloto automático a su pequeña casa suburbana, las escenas del día se reproducían en su mente como una pesadilla. La frialdad escalofriante en los ojos de Williams cuando arrastró a Marco fuera de su oficina después de descartar bruscamente su evidencia. La condescendencia goteando en la voz del presidente de la junta escolar, el señor Farmer, cuando reprendió a Emma por hacer acusaciones temerarias contra el respetado director. Pero lo peor fue la sensación de absoluta impotencia al ver la expresión abatida en el rostro de su estudiante estrella mientras abandonaba la reunión. Había confiado tanto en que los adultos finalmente harían lo correcto. En cambio, una vez más, los poderosos protegieron a los poderosos mientras desestimaban a los vulnerables. Al entrar en su casa solitaria, Emma se quitó los zapatos y se acurrucó en el sofá. Se sentía completamente drenada, pero sus pensamientos giraban demasiado rápido para dormir. Prendió el televisor para llenar el pesado silencio, buscando distraerse de los eventos angustiosos del día. Mientras cambiaba sin entusiasmo los canales, su teléfono sonó con un mensaje de texto entrante. El número no estaba registrado en sus contactos. Con el ceño fruncido, Emma abrió el mensaje. «No deberías haber mostrado ese video. La gente podría salir lastimada». Emma sintió un escalofrío mientras leía y releía el mensaje críptico, su ritmo cardíaco acelerándose. No reconocía el número, pero solo podía ser de una persona. Williams debía haber conseguido su número de contacto de alguna parte en los registros de la escuela. El hecho de que ahora la estaba contactando fuera del campus escolar la llenó de pavor. Sabía que su acoso estaba mal, pero ¿era esto una especie de amenaza velada? ¿Realmente lastimaría a otras personas solo para salvaguardar su posición y reputación? ¿Lastimaría a Marco, un niño inocente de 11 años? Una sensación de pánico se elevó en la garganta de Emma. Su teléfono sonó nuevamente con otro mensaje entrante del mismo número desconocido. Con dedos temblorosos, Emma abrió el texto. «Las personas a veces desaparecen sin dejar rastro. Ten cuidado, Emma». Emma dejó caer el teléfono, su respiración saliendo en ráfagas superficiales. Esto iba más allá del acoso o las insinuaciones inapropiadas. Esta era una amenaza directa contra su seguridad, tal vez incluso su vida. Williams claramente la consideraba responsable de la exposición pública y estaba ansioso por proteger su reputación a cualquier costo.
¿Debería llamar a la policía? Emma dudaba que pudieran o quisieran hacer algo en este punto. Todavía no había evidencia concreta de que Williams enviara los mensajes amenazantes. Probablemente descartarían sus preocupaciones como las divagaciones de una mujer histérica. Tal vez debería huir, pensó salvajemente. Simplemente subirse a su automóvil ahora mismo y conducir tan lejos como pudiera. Pero sabía que no podía abandonar a sus estudiantes, y huir solo la haría parecer más culpable ante los ojos de las autoridades escolares y locales. No, por ahora, tendría que ser valiente, incluso cuando cada instinto le gritaba que huyera del peligro que se avecinaba. Cuando la mañana diera paso a un nuevo día, hablaría con Marco para asegurarse de que estuviera bien. Luego iría a la escuela como siempre, manteniendo su barbilla en alto mientras buscaba aliados entre la administración y el personal. Todavía tenía amigos allí, maestros que respetaban su ética de trabajo y dedicación. Juntos podrían protegerse contra represalias si Williams intentaba algo. Reconfortada ligeramente por este plan de acción, Emma se preparó una cena ligera que apenas tocó. Sus ojos persistían en dirigirse a su teléfono silencioso, casi esperando que se iluminara con otra amenaza. Cuando finalmente subió las escaleras para irse a la cama, estaba agotada pero temía los sueños que la aguardaban. Se despertó sobresaltada varias horas después, con el corazón martillando. Había estado soñando que caminaba sin rumbo por los pasillos de la escuela, persiguiéndola una figura sombría cada vez más cerca. Emma encendió la lámpara de noche, tratando de recuperar la compostura. Solo eran las 3 de la madrugada, pero sabía que no podría volver a dormir. Después de darse una ducha caliente para calmar sus nervios de punta, se vistió lentamente en la tranquila oscuridad. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando salió y condujo a través de las desiertas calles suburbanas hacia la escuela. El campus estaba sumido en el silencio cuando Emma llegó. Incluso el conserje madrugador aún no había llegado para encender las luces. Aprovechando la quietud, Emma se dirigió primero al aula de 4º grado de la SRA, Callahan. Quería revisar el casillero de Marco y asegurarse de que no hubiera ningún indicio de que Williams hubiera cumplido su amenaza velada contra el estudiante. Revisando por encima del hombro para asegurarse de estar sola, Emma rápidamente giró la combinación de Marco. Al abrir la pequeña puerta metálica, su contenido parecía tranquilizadoramente mundano. Una chaqueta arrugada, algunos libros de texto desordenados, una lonchera de Thor. Emma se relajó un poco, aliviada. Claramente Marco no había sido lastimado o intimidado más después de la reunión de la junta. Emma cerró suavemente el casillero justo cuando las luces parpadearon indicando el inicio de un nuevo día escolar. Se apresuró a regresar a la tranquilidad relativa de su propio salón de clases antes de que otros maestros y estudiantes comenzaran a llenar los pasillos. Tenía mucho en qué pensar y planear antes de enfrentarse a ellos esta mañana. Media hora más tarde, los primeros estudiantes comenzaron a llegar, pasando junto al salón de Emma en su camino hacia el gimnasio para la reunión matutina. Ella les ofrecía sonrisas tranquilizadoras, determinada a proyectar una apariencia de normalidad incluso mientras su mente seguía acelerada. Finalmente, vio a Marco caminar cabizbajo, luciendo mucho más pequeño de lo habitual. Rápidamente lo llamó. «Marco, ¿puedes venir aquí un minuto?» Con los ojos muy abiertos, el niño cambió de dirección y se acercó nerviosamente. «Lo siento mucho por lo de ayer, señorita Emma», murmuró mirando al piso. «No debería haber mostrado ese video. ¿Estás en problemas?» El corazón de Emma dolió al ver la culpabilidad grabada en sus rasgos infantiles. Se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Oye, no te disculpes», dijo con firmeza. «Hiciste lo correcto. Estoy muy orgullosa de ti por defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil». Marco se mordió el labio. Pero el director Williams y el señor Farmer estaban muy enojados. «Lo sé, cariño. A veces los adultos reaccionan mal cuando se señalan sus errores», dijo Emma con suavidad. «Pero solo quiero que sepas que no estoy enojada contigo. De hecho, podría usar a un amigo valiente de mi lado en estos días. ¿Crees que podrías ayudarme con eso?» Por primera vez, una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Marco. «Sí, puedo ser valiente», dijo enderezándose en toda su estatura de 4 pies. Luego, en un arrebato impulsivo, abrazó a Emma con fuerza. «Todo estará bien, señorita Emma», susurró. «No dejaré que el director Williams sea malo contigo».
Emma sonrió con los ojos llorosos mientras lo abrazaba. Si pudiera embotellar la resiliencia de un niño, todos sus miedos y ansiedades se disiparían. Marco le recordó que no todo estaba perdido. Todavía había bondad e integridad en el mundo, y valía la pena luchar por protegerlo. Después que Marco se fuera para unirse a sus compañeros en el gimnasio, Emma se sentó en su escritorio con renovado propósito. Encendió su computadora portátil determinada a escribir su renuncia formal. Planeaba presentarla al final del día escolar. Williams y la junta directiva podrían querer protegerlo, pero ella rehusaba ser cómplice de su corrupción. Renunciaría orgullosamente antes de tolerar más esta situación disfuncional. Mientras terminaba la carta y la imprimía, sonó el timbre de primera hora. Emma fue a pararse en la puerta para saludar a sus estudiantes de primer grado que entraban. Mientras ellos se instalaban en sus escritorios, echó un vistazo al pasillo. Como de costumbre, no había ni rastro del director Williams. Parecía que se estaba escondiendo para evitar un encuentro incómodo después del vergonzoso incidente del video. Emma sintió una pequeña sensación de satisfacción al pensar en su renuncia esperándolo en su escritorio al final del día. ¿Quién tiene el poder ahora?, pensó desafiante. Esta será la última vez que pone un pie en esta escuela. Con ese pensamiento reconfortante, comenzó alegremente la lección del día, enfocándose en la anatomía humana básica. Mientras los estudiantes trabajaban diligentemente, etiquetando partes del cuerpo en sus libros de texto, Emma revisaba su plan de lecciones para la próxima semana. Había tantas lecciones que quería hacer antes de irse: celebraciones festivas, proyectos artísticos y, por supuesto, mucha lectura. Tendría que trabajar largas horas para asegurarse de no dejar nada sin terminar para su reemplazo. Emma estaba tan absorta en la reorganización de sus planes que casi no nota el alboroto creciente fuera en el pasillo. Pero cuando un par de estudiantes mayores pasaron corriendo, gritando sobre algún tipo de pelea, su atención se agudizó. Dándoles a sus alumnos la tarea de leer silenciosamente en sus escritorios, se dirigió cautelosamente a la puerta. Afuera, un círculo de estudiantes excitados se había reunido alrededor de algo. Emma escuchó un fuerte golpe, seguido de ruidos de forcejeo y gritos ahogados de «¡Pelea, pelea!». Su pulso se aceleró mientras se abría paso entre la multitud para ver qué estaba pasando. Por un momento, se quedó congelada por la conmoción ante la escena que se desarrollaba ante ella. Allí, rodando por el piso, con los puños volando, estaban Marco y el director Williams. Emma estaba atónita. ¿Qué diablos estaba haciendo Williams peleando con un niño de 11 años? Mientras observaba horrorizada, Williams logró sujetar las muñecas de Marco sobre su cabeza, inmovilizándolo. Se inclinó sobre el niño forcejeando con una mirada salvaje que Emma nunca había visto antes. Una sensación de puro terror se apoderó de ella. Williams claramente había perdido la cabeza y era capaz de cualquier cosa. «¡Marco!», gritó, corriendo hacia adelante. Williams levantó la vista, el sudor goteando por su cara mientras respiraba con dificultad. Soltó las muñecas del niño como si lo hubieran quemado. Él me atacó», jadeó Williams, señalando acusadoramente a Marco. «El pequeño monstruo me abordó por la espalda». Emma se arrodilló junto a Marco, ayudándolo a ponerse de pie. Él parecía ileso, pero temblaba incontrolablemente. Sus enormes ojos castaños se clavaron en Williams con una mirada de odio puro que parecía imposible en un niño. «Mentiroso», Marco gritó, con la voz temblorosa por la rabia y el miedo. «Te vi llevándote a la señorita Emma. La estabas lastimando». Emma frunció el ceño confundida. ¿De qué estaba hablando Marco? Ella había estado en el aula toda la mañana, pero antes de que pudiera preguntar, sonaron fuertes sirenas de policía y 2 oficiales irrumpieron por las puertas principales, atrayendo la atención de todos. «Todos a un lado, muévanse», gritó el oficial más alto, apartando a los estudiantes curiosos a empujones. Cuando vieron a Williams y Marco en el piso, ambos oficiales sacaron sus armas. «Manos arriba donde pueda verlas», gritó su compañero. Atónita, Emma levantó las manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la policía apuntaba sus armas contra ellos como si fueran peligrosos criminales? «Oficial, creo que debe haber algún tipo de error», comenzó, pero se calló cuando 4 oficiales más entraron precipitadamente al pasillo. Para su horror, rápidamente la esposaron a ella y a Williams. «Emma Miller,
queda detenida por el intento de secuestro y agresión de Alexander Williams, ladró el oficial alto mientras la escoltaba bruscamente por el pasillo. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede usarse en su contra en un tribunal. Aturdida, Emma dejó que la arrastraran por la escuela, con las esposas apretando dolorosamente sus muñecas. Los rostros impactados de maestros y estudiantes pasaban borrosos junto a ella mientras la conducían afuera hacia un auto de policía esperando. Lo último que vio antes de que la metieran en la parte trasera del vehículo fueron los ojos de Marco mirándola con horror. Luego, la puerta se cerró de golpe, encerrándola en una absoluta pesadilla. Emma se sentó en estado de shock en la parte trasera del auto policial, su mente dando vueltas. Acababan de arrestarla por intento de secuestro y agresión contra el director Williams. ¡Secuestro! La sola idea era ridícula. Ella nunca había lastimado a nadie en su vida. Mientras el auto policial avanzaba, encendió la sirena y se abrió paso a toda velocidad por las calles. Emma intentó organizar frenéticamente sus pensamientos aturdidos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y cómo podía demostrar su inocencia? Recordó las palabras confusas de Marco minutos antes, justo antes de que llegara la policía. Él había dicho que vio al director Williams llevándosela, lastimándola de alguna manera. Obviamente, él realmente creía haber presenciado un secuestro o algo peor. Pero eso era imposible. Ella había estado enseñando en su salón de clases toda la mañana, rodeada por sus alumnos de primer grado. Nunca estuvo en peligro ni interactuó con Williams después de su breve encuentro con Marco temprano esa misma mañana. ¿Podría Williams de alguna manera haber fabricado pruebas contra ella? La idea hizo que se le revolviera el estómago. Sabía que él era capaz de amenazas e intimidación, pero ¿enmarcarla por un crimen violento? Eso requeriría recursos y conexiones que Emma esperaba que incluso un director corrupto no tuviera. Mientras el auto policial finalmente se detenía frente a la comisaría, Emma sintió que el pánico se elevaba en su garganta. Necesitaba pensar, necesitaba un aliado, necesitaba un abogado. Sí, un abogado. Él o ella podrían ayudarla a descifrar esta absoluta pesadilla. Con las rodillas temblorosas, Emma salió del vehículo policial y fue conducida al interior de la comisaría por una oficial de rostro severo. Le quitaron las esposas solo para tomarle huellas dactilares y fotografiarla como a una criminal. Luego la depositaron sin ceremonias en una pequeña celda a la espera de más interrogatorios. Sentada en el duro banco de metal, Emma luchó por respirar a través del creciente ataque de pánico. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarla. En el preciso momento en que reunía el coraje para gritar y exigir su llamada telefónica, la pesada puerta de metal se abrió de golpe. Emma se puso de pie temblorosa cuando dos detectives entraron, sus rostros sombríos. El más bajo arrojó una carpeta sobre la pequeña mesa con un ruido sordo y se sentó frente a ella. El otro se recostó casualmente contra la pared, bloqueando efectivamente cualquier ruta de escape. Era una táctica de interrogatorio clásica, nota Emma con una punzada de miedo. Policía bueno, policía malo. Así que C.R.A. Miller, creo que sabes por qué estás aquí, comenzó el detective sentado. Su placa decía Dead, Murphy. Háblanos de lo que sucedió hoy entre tú y el director Williams. Emma tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Detective Murphy, le aseguro que esto es solo un terrible malentendido. Comenzó. He sido acosada por el director Williams durante meses, incluso tengo alguna evidencia de video. Ella tiene evidencia, resopló el otro detective desde la pared. Emma se estremeció internamente. Claramente él ya la había condenado como culpable. Continúa, dijo el det. Murphy, sin inmutarse, sus ojos cafés eran ilegibles. Con manos aún temblorosas, Emma procedió a contar toda la sórdida historia. Las miradas lascivas, los susurros obscenos, las amenazas apenas veladas. Detalló sus múltiples informes ignorados ante la junta escolar y su creciente sensación de miedo e impotencia. Los detectives escucharon en silencio, tomando notas ocasionales. Así que, como puede ver, el director Williams es el verdadero depredador aquí, concluyó Emma, al borde de las lágrimas. Solo Dios sabe qué mentiras le ha dicho a la policía para tenderme esta trampa, pero les juro que nunca lo lastimaría, y ciertamente no lo secuestraría por amor de Dios. El detective Murphy se reclinó en su silla,
tamborileando con su bolígrafo. «Es una historia interesante, se lo concedo», dijo pensativamente. «Pero tenemos varios testigos muy creíbles que la vieron acechando al director Williams con un arma esta mañana antes de agredirlo físicamente e intentar obligarlo a ir con usted, incluido uno de sus propios estudiantes». Emma jadeó. «¿Qué? Eso no puede ser cierto. He estado en mi salón de clases toda la mañana. Revise las cámaras de seguridad, consulte a mis estudiantes y sus padres. Todos le dirán dónde estaba». El otro detective se burló. «Una historia conveniente, y déjame adivinar, ¿tus estudiantes mentirán todos por ti?» Linda coartada. Emma sintió lágrimas de frustración picando en sus ojos. «No, es la verdad. Nunca agredí al director Williams». Se giró hacia el detective Murphy, rogándole en silencio que le creyera. Pero su expresión seguía siendo ilegible. Con otro encogimiento de hombros, se puso de pie para irse mientras su compañero se apartaba de la pared. «Esperaremos los resultados de la investigación policial antes de presentar cargos formales», dijo Murphy sobre su hombro. «Mientras tanto, te quedarás aquí hasta que se resuelva todo. Tu fianza se fijó en 250.000, dada la severidad de los cargos». Cuando la pesada puerta metálica se cerró de golpe detrás de ellos, Emma se derrumbó en el banco, sollozos de incredulidad sacudiéndola. 250.000. No podría pagar ni una fracción de esa cantidad. E incluso si pudiera, ahora tenía un récord criminal. Su carrera, su vocación de enseñar, todo había terminado. Su vida tal como la conocía se había desvanecido en cuestión de horas. Emma lloró hasta quedarse sin lágrimas. Tenía que haber una manera de probar su inocencia, pensó enloquecida. Alguien que pudiera ayudarla a escapar de esta retorcida trampa. Sus pensamientos volvieron a Marco. Si tan solo pudiera hablar con él, estaba segura de que podría aclarar lo que realmente sucedió desde su perspectiva infantil. Seguramente él podría convencer a la policía de que ella nunca lo lastimaría a él o a nadie. El crujido repentino de la puerta de metal hizo que Emma se sentara. Un oficial diferente entró esta vez, más joven con ojos amables. «Tienes una visita», anunció sosteniendo la puerta abierta. Atónita, Emma vio una cara familiar asomarse tímidamente. «¿Marco?», susurró. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo mucho que necesitaba ver una cara amiga. Se puso de pie de un salto y corrió hacia él, reprimiendo el impulso de abrazarlo. No le estaba permitido tener contacto físico con los visitantes. Pero Marco no tuvo reparos en lanzarse a sus brazos. Sollozó, con los hombros sacudiéndose por la fuerza de su llanto. «Lo siento mucho, señorita Emma», exclamó entre hipidos. «Cometí un error muy grande. Pero estaba tratando de salvarte, lo juro. Por favor, no me odies». Aturdida, Emma acarició su pelo rizado mientras lloraba. «Oye, está bien, no pasa nada», susurró. «No entiendo completamente qué está pasando, pero estoy segura de que nunca harías nada para lastimarme intencionalmente». Se separaron mientras Marco se limpiaba la cara húmeda con la manga. La miró suplicante. «Cuando vi al director Williams arrastrándote a la fuerza hacia su auto, entré en pánico», dijo precipitadamente. «Todo lo que podía pensar era detenerlo antes de que te alejara aún más. Así que recogí una gran roca y lo golpeé en la cabeza con ella». Hizo una mueca ante el recuerdo. Emma se quedó boquiabierta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar horriblemente en su lugar. «Espera, ¿me viste con Williams cerca de su auto esta mañana?» Marco asintió miserablemente. «Pero Marco, eso es imposible», dijo Emma en voz baja. «Yo estaba en nuestro salón de clases toda la mañana, preguntando a mis estudiantes sobre anatomía humana». Su voz se apagó cuando otro recuerdo la golpeó. Esa mañana, mientras sus estudiantes trabajaban calladamente en una asignación, ella los había dejado solos brevemente para revisar el pasillo, porque oyó un alboroto. Fue entonces cuando se topó con Marco y Williams peleando en el piso. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Si ella realmente no había dejado su salón de clases, ¿con quién había estado peleando Marco? ¿Y a quién exactamente había golpeado en la cabeza, provocando la llegada frenética de la policía? «Marco», dijo en voz baja, «¿la mujer que viste con el director Williams se veía exactamente como yo?» Marco frunció el ceño pensativo. «Bueno, sí y no. Quiero decir, se parecía a ti, pero diferente. No sonreía como tú. Y sus ojos parecían
Fríos. Emma asintió lentamente, su mente girando. Alguien había configurado esta retorcida trampa, alguien que se parecía lo suficiente a ella como para engañar incluso a aquellos que la conocían bien. Y ese alguien claramente tenía una gran influencia, lo suficiente como para manipular testigos y fabricar pruebas contra ella. Un nombre destelló en su mente, confirmando sus peores temores: la subdirectora Taylor. Ella tenía el poder, los medios y ahora, gracias a Marco, una lesión en la cabeza que la vinculaba directamente a la escena del presunto crimen, y había dejado en claro su desdén por las quejas de acoso de Emma en el pasado. Emma se arrodilló para mirar a Marco directamente a los ojos. Marco, escúchame con atención. La SRA, Taylor, la subdirectora, ¿alguna vez la has visto actuar de manera extraña o sospechosa? Marco pensó, luego negó con la cabeza. No que yo sepa. Quiero decir, siempre luce bastante enojada, pero eres tú quien me agrada más. A pesar de la gravedad de la situación, Emma no pudo evitar sonreír ante eso. Revolvió el cabello de Marco con cariño. Su testimonio y su confianza absoluta eran como un faro de luz en esta terrible tormenta de confusión y traición. En ese momento, el oficial joven regresó para decirles que se había acabado el tiempo para las visitas. Marco abrazó a Emma con fuerza, susurrando: «Resolveré esto, lo prometo», antes de desaparecer por la puerta. Emma se sentó en el banco de metal, su mente trabajando frenéticamente para descifrar los disturbios de este misterio. La subdirectora Taylor tenía que estar detrás de su encarcelamiento, tal vez incluso coludida con Williams de alguna manera retorcida. Pero probar su teoría sería casi imposible dadas las circunstancias. Necesitaría ayuda, alguien de afuera en quien pudiera confiar absolutamente, alguien lo suficientemente perceptivo, valiente y terco como para desentrañar la verdad. Mientras llamaba a la puerta para reclamar su derecho a una llamada telefónica, Emma ya sabía exactamente a quién necesitaba. Solo esperaba que estuviera a la altura de este desafío imposible, porque su vida y libertad dependían de ello. Después de su emotiva visita con Marco, Emma finalmente recibió su llamada telefónica reglamentaria. Con manos temblorosas, marcó el número familiar de su vecina Ana, rogando en silencio que lo atendiera. «¿Hola?», respondió Ana después de 3 agonizantes tonos. «Ana, gracias a Dios», exclamó Emma, casi llorando de alivio. Rápidamente le explicó su inocencia ante los cargos absurdos y su teoría de que la subdirectora Taylor estaba conspirando en su contra con Williams de alguna manera retorcida. «Es una locura», concluyó Emma sin aliento. «Sé que es mucho pedir, pero eres la única en quien confío absolutamente en este momento. Marco cree en mí, pero no puede hacer mucho al respecto. Por favor, Ana, haré cualquier cosa para compensártelo, pero tienes que ayudarme». Hubo un momento de estupefacto silencio ante la explosiva súplica de Emma. Luego Ana dijo en un tono feroz que Emma nunca había escuchado de su vecina normalmente plácida. «Emma Miller, ni por un segundo creas esas mentiras sobre ti. Iremos al fondo de esto y te sacaremos de ahí, eso es una promesa». Emma casi se derrumbó de alivio. Sabía que podía contar con Ana. Inteligente, metódica y terca como una mula, cuando se trataba de sus seres queridos, Ana era la aliada perfecta para esta misión. Le dio instrucciones explícitas para llamar a un excelente abogado criminal conocido de una amiga. Luego hizo que Ana prometiera mantener los ojos bien abiertos en la escuela en los próximos días. Como madre sustituta de 3 hijos en el distrito escolar local, Ana estaba bien situada para recopilar información potencialmente crítica de otras fuentes. Después de prometer estar en contacto tan pronto como pudiera, Emma terminó la llamada justo cuando el guardia volvía para escoltarla de vuelta a su celda. Se sentía un poco menos sola después de contactar a su amiga de confianza. Si alguien podía superar los obstáculos aparentemente insuperables que enfrentaban, era Ana. Durante las siguientes agonizantes 48 horas en la cárcel, Emma apenas durmió. ¿Cómo podría dormir sabiendo que una conspiración retorcida estaba arruinando su libertad, su carrera, su vida? El tiempo parecía arrastrarse mientras alternaba entre llorar de frustración y patear furiosamente las paredes, exigiendo justicia. Finalmente, después de lo que parecieron años en lugar de días, Emma fue escoltada a una sala para reunirse con su nuevo abogado. Estaba ansiosa y desgastada,
envuelta en la bata naranja de presidiaria que le dieron después de procesarla. Pero en el momento en que vio la cara amable de Ana seguida por un elegante hombre de traje, casi se derrumbó de puro alivio. El abogado, el señor Crawford, resultó ser tan agudo y capaz como Ana había prometido. En pocos minutos tuvo toda la cronología y la teoría de conspiración de Emma sobre la mesa. Revisó sus notas con el ceño fruncido, haciendo preguntas agudas, la frente fruncida por la concentración. «Bien, esto ciertamente parece la fabricación de un delito», dijo pensativamente después de que Emma terminara su emotivo testimonio. «Aún no hay informe forense de ADN o huellas dactilares vinculándola con esa escena, así que, en teoría, es su palabra contra la de ellos». Se giró hacia Ana. «¿Y usted está segura de que si investigan las cámaras de seguridad de la escuela, demostrarán que la SRA Miller nunca dejó ese salón de clases, como ella dice?» «Sin lugar a dudas», dijo Ana con confianza feroz. «Conozco a Emma desde hace una década. Ella nunca lastimaría a nadie y ciertamente no saldría corriendo de su salón de clases, pasando frente a cámaras, para secuestrar al director». Sus ojos se entrecerraron. «Alguien está configurando un elaborado truco aquí, y vamos a exponerlos». Emma sintió que su corazón se hinchaba de gratitud. Estaban de su lado, inequívocamente seguros de su inocencia. Era como tomar su primer respiro completo desde que la pesadilla comenzó. El señor Crawford asintió pensativo, sus ojos brillando con anticipación. Claramente estaba ansioso por el desafío de desenmascarar esta conspiración criminal. Comenzó a hacer otras preguntas perspicaces sobre los enemigos potenciales de Emma, y pareció especialmente interesado en la subdirectora Taylor. «Investigaré más a fondo, pero tenemos un caso sólido aquí para derribar estos cargos absurdos», dijo, parándose y tomando su maletín. «Pediré su liberación inmediata bajo fianza esta tarde mismo. Descanse tranquila, SRA. Miller, vamos a luchar contra esto». Las mejillas de Emma se humedecieron con lágrimas de gratitud, mientras estrechaba la mano del señor Crawford con fervor. Miró a Ana, quien sonrió alentadoramente. «Te lo dije», declaró simplemente. «Juntas, somos una fuerza a tener en cuenta». Emma asintió, incapaz de hablar ante la abrumadora oleada de emociones. Más tarde, esa misma tarde, para deleite de Emma, el señor Crawford logró asegurar su liberación bajo fianza. Finalmente podría regresar a la civilización mientras esperaba la próxima audiencia. Ana la llevó directamente a cenar para celebrar la pequeña pero significativa victoria. Mientras Emma disfrutaba su primera comida en un restaurante en Díaz, Ana la puso al día sobre los inquietantes rumores que corrían por la escuela primaria. Al parecer, testigos misteriosos seguían presentándose para dar declaraciones juradas sobre el intento de secuestro de Emma. Pero cuando Ana o cualquier otra persona intentaba verificar las credenciales o las ubicaciones exactas de estos supuestos testigos, eran notablemente esquivos. «Todos fueron instruidos para no discutir lo que vieron por respeto a la investigación», dijo Ana con frustración. «Pero solo unos pocos pueden dar detalles convincentes, y ninguno puede explicar qué estaban haciendo a cierta hora en cierto lugar». «Suena como falsos testimonios cuidadosamente orquestados», reflexionó Emma sombríamente, pinchando los restos de su ensalada. «Seguramente el detective Murphy tiene que darse cuenta de que algo huele mal aquí. ¿Ha habido alguna actualización sobre revisar las cámaras de seguridad de la escuela?» Ana frunció los labios. «Desafortunadamente, el director Williams tuvo problemas técnicos hace 2 días y las grabaciones se dañaron irreparablemente». Emma dejó caer su tenedor, la mano temblorosa. Sabía que Williams y Taylor estaban detrás de la manipulación de los testigos, pero ¿destruir evidencia crucial? Se preguntó cuánto más bajo estaban dispuestos a caer para verla condenada y encarcelada. «No podemos demostrar que fueron ellos quienes dañaron las cintas, ya que el director de IT confirmó los problemas técnicos», continuó Ana. «Pero esa destrucción tan conveniente seguramente hace que la gente pregunte más preguntas. Incluso ese detective, Murphy, parecía tener dudas». Un destello de esperanza se encendió en el pecho de Emma. Si podían sembrar suficientes semillas de duda, tal vez la verdad prevalecería después de todo. Su mente pasó a toda velocidad, barajando posibles planes y enfoques para demostrar su inocencia más allá de toda duda razonable. De repente, el teléfono de Ana timbró y lo revisó rápidamente. «Es Marco», anunció. «Quiere verte de inmediato.
Parece que tiene noticias importantes. 20 minutos después, Ana y Emma se reunieron con un sin aliento y muy emocionado Marco en el parque cercano a la escuela. Les entregó un sobre arrugado con ojos brillantes. «Robé esto del escritorio del director Williams», anunció en tono de triunfo. «Creo que ayudará a probar que la señorita Emma es inocente». Con manos temblorosas, Emma abrió el sobre y extrajo una única hoja de papel. Era una factura detallada de una empresa llamada Charlatan Security Solutions con sede en la ciudad. Mostraba un cargo exorbitante por sus servicios de actores de investigación encubiertos. Actor. Entonces eso explicaba los testigos falsos. «Esta debe ser la compañía que contrataron para esos testigos falsos», jadeó Ana, leyendo la factura sobre el hombro de Emma. Sus ojos brillaron con ferocidad triunfante. «Tenemos nuestra prueba de la conspiración. Un jurado nunca podrá ignorar esto». Emma agarró a Marco en un feroz abrazo de oso. «Marco, eres absolutamente increíble», ella gritó, girándolo. Su risa alegre fue como música para sus oídos mientras la esperanza crecía en su pecho. Sin duda esto convencería incluso al detective escéptico Murphy de que había un complot criminal monstruoso. Más tarde esa noche, Emma finalmente pudo dormir profundamente por primera vez desde su encarcelamiento, con una sonrisa aún en su rostro. Sabía que aún enfrentaba una batalla cuesta arriba para limpiar su nombre por completo. Pero con Ana como su tenaz investigadora, el señor Crawford proporcionando representación legal excelente y Marco como su valiente y astuto aliado, sentía que nada podía derrotarlos. La verdad prevalecería, porque juntos eran más fuertes que las mentiras y la corrupción que actualmente la apresaban. Mañana sería un nuevo día, y no podía esperar a ver cómo jugaban las cosas con la nueva evidencia explosiva en juego. Esta pesadilla casi había terminado, podía sentirlo. En las escaleras del juzgado al día siguiente, Emma respiraba el aire fresco de la mañana y lo sentía como libertad. Hoy, después de una tortuosa semana en la cárcel y la nube persistente de falsas acusaciones, finalmente se limpiaría su nombre. Junto a ella estaban sus 3 fieros defensores. El abogado señor Crawford, quien llevaba el maletín con la evidencia condenatoria, Ana, cuya mirada feroz podría derretir acero, y Marco, casi irreconocible con traje y corbata, pero con su barbilla obstinada en su lugar. Emma sonrió con cariño hacia ellos. Juntos formaban un equipo imbatible. Dentro de la sala del tribunal, Emma buscó en la multitud, preguntándose si los conspiradores se presentarían. Si tenían algún rastro de conciencia, deberían admitir derrota ahora que su trama malvada había sido expuesta. Por el rabillo del ojo, vio una cara familiar sentada al fondo de la galería y se le revolvió el estómago. La subdirectora Taylor. Sus ojos de halcón miraron a Emma con odio puro. Emma se estremeció interiormente pero mantuvo la barbilla en alto. No dejaría que esta mujer malvada la intimidara nunca más. Las mentiras de Taylor sobre ella se desmoronarían aquí hoy, de una vez por todas. El juez entró y los procedimientos comenzaron. El señor Crawford pidió rápidamente que se retiraran todos los cargos falsos, presentando la factura incriminatoria de la compañía de falsos testigos como evidencia irrefutable de la trama de Taylor y Williams. El detective Murphy estaba visiblemente sorprendido y prometió investigar a fondo. Luego Emma fue llamada al estrado. Con una voz clara y firme que no traicionaba sus nervios internos, relató los eventos tal como sucedieron desde su perspectiva, sin exageraciones ni conjeturas. Detalló fechas, horas y testigos que podrían corroborar sus actividades y paradero durante ese horrible día. Cuando terminó su conmovedor testimonio, la sala del tribunal permaneció en completo silencio. Incluso el juez parecía conmovido. Emma contuvo la respiración. ¿Sería esto suficiente? De repente la SRA. Taylor se puso de pie. «Objeción, su señoría», gritó. «Esta mujer está claramente alterando eventos para encubrir su propia maldad. Exijo que se desestimen estas absurdas acusaciones contra el personal de la escuela». El juez le lanzó una mirada fulminante. «Señora, es mi sala de audiencias. Me va a permitir gobernar este caso como mejor lo considere». Golpeó su mazo con firmeza. «Todas las acusaciones se retiran contra la SRA. Miller inmediatamente». Emma casi se desplomó de alivio. Ana y Marco vitorearon ruidosamente, solo para ser amonestados por el alguacil. Incluso el detective Murphy sonrió y alzó las cejas con una mirada de «lo sabía».
antes de salir para investigar a la subdirectora Taylor. Pero Taylor claramente no tenía la intención de rendirse. «Esa mujer es la verdadera criminal aquí», gritó, señalando a Emma salvajemente. «Ella es la que ha estado seduciendo al personal y tratando de arruinar la escuela». Su voz se elevó hasta convertirse en un grito histérico. «No permitiré que se salga con la suya». Antes de que nadie pudiera detenerla, sacó un arma de su bolso apuntando directamente a Emma. El pánico estalló en la sala cuando la gente gritaba y se agachaba. «Todos quietos o le vuelo los sesos», gritó Taylor. Sus ojos tenían un brillo enloquecido mientras caminaba lentamente hacia el estrado del testigo, con el arma fija en Emma. Emma no podía moverse, no podía respirar. El tiempo pareció ralentizarse mientras miraba fijamente el negro mortal del cañón de la pistola. «Así es como termina», pensó débilmente. Después de sobrevivir a la conspiración retorcida, sería asesinada aquí mismo en la sala del tribunal. De repente, por el rabillo del ojo, vio un destello azul que se movía rápidamente. Era Marco, acercándose sigilosamente por detrás a la SRA. Taylor con una mirada de absoluta determinación en su joven rostro. Antes de que ella pudiera gritar una advertencia, Marco dio un salto, aferrándose a la espalda de Taylor como un mono furioso. La mujer gritó, agitándose salvajemente pero incapaz de alcanzar al niño tenaz. «¡Corra, señorita Emma!», gritó Marco, sin soltarse a pesar de los mejores esfuerzos de Taylor por desprenderlo. Como saliendo de un trance, Emma se bajó del estrado de un salto. Los alguaciles se movieron rápidamente hacia Taylor mientras estaba distraída, desarmándola y derribándola. Emma corrió hacia Marco, quien estaba tirado en el suelo, sollozando pero sin lastimarse. «Marco, eres tan valiente», susurró, abrazándolo con fuerza mientras los alguaciles esposaban a una histérica SRA. «Taylor, salvaste mi vida. Nunca podré agradecerte lo suficiente». Las lágrimas corrían por su rostro, de horror retrospectivo y gratitud abrumadora. Más tarde, después de que la conmoción se hubiera calmado y Taylor hubiera sido arrestada formalmente, Emma se sentó en los escalones del tribunal, disfrutando del hermoso día soleado. Se sentía eufórica y ligera sin la nube de falsas acusaciones oprimiéndola. Anna y el señor Crawford estaban adentro terminando el papeleo para cerrar la caso definitivamente. Marco caminó lentamente hacia ella con las manos en los bolsillos, pateando algunas piedrecillas. «Entonces, ¿ya no estás en problemas?», preguntó tímidamente. Emma se rió entre lágrimas. «No, ya no estoy en problemas gracias a cierto joven muy valiente y rápido de pensamiento que conozco. Ven aquí, mi héroe». Ella lo abrazó de nuevo, expresando toda su gratitud sin palabras. Después de un momento, Marco levantó su cabeza de su hombro. «¿Sabes? Lo que dijo esa mujer loca sobre ti seduciendo al personal, eso no es cierto, ¿verdad?», preguntó con el ceño fruncido. Riendo y llorando al mismo tiempo, Emma le aseguró que no era cierto ni por asomo. «Las personas malvadas a veces dicen mentiras horribles cuando están desesperadas», explicó. «Pero tú sabes la verdad sobre mí. Eso es lo que importa». Marco asintió, aparentemente satisfecho. Luego preguntó, «Entonces, ya que eres inocente y todo, ¿volverás a ser mi maestra ahora?». Miró esperanzado, y el corazón de Emma se derritió ante sus ojos marrones Warrid. Ella vaciló. Después de todo este trauma, no estaba segura de poder continuar en la escuela primaria Washington. Esos pasillos contenían muchos recuerdos dolorosos ahora, y no estaba claro si se había erradicado totalmente la corrupción arraigada. Pero al ver la súplica desesperada en el rostro de Marco, Emma supo que no podía abandonarlo. Habían pasado por demasiado juntos. Él necesitaba estabilidad y orientación durante este momento formativo, y siendo honesta, ella también necesitaría su luz brillante y positiva para sanar completamente. Así que con una sonrisa creciente le dijo, «Sabes, Marco, después de la semana que he tenido, una cosa sí sé con certeza. Quiero seguir siendo tu maestra. ¿Qué dices, socio? ¿Qué tal si superamos juntos este año escolar? Tú me enseñas a ser valiente y yo te enseño a multiplicar fracciones. ¿Trato hecho?». La sonrisa esperanzada de Marco fue como el sol saliendo. Abrazándola con fuerza dijo, «Trato hecho». Y Emma supo que sin importar los desafíos que enfrentaran en el futuro, juntos serían imparables.